está en la palabra, en la memoria de los sonidos. ¿Cómo puede ser que Córdoba fuese la capital de la Bética? Una ciudad que tenía un foro para 25.000 personas, un teatro para 15.000 personas. Es decir, que en el teatro de la Bética cabían más personas que en el campo de fútbol actual. ¿Y eran de Roma? Es decir, ¿las mujeres de Roma son las que más paren en el mundo? ¿O eran cordobesas y cordobeses? Córdoba, la desinencia uva, es tartesia, o incluso antes, a saber, pero está vinculada siempre al agua. Por ejemplo, onuba. El sonido cor, car, gar, gor, ese sonido significa ciudad, pueblo. Prácticamente toda la cuenca del Guadalquivir tiene cantidad de pueblos que empiezan por cor, car, Carcabuey, Cartaya, Cártama, Carmona, Cárbula. Córdoba. Córdoba es la ciudad del agua. Cuando viene el conquistador, le pregunta, ¿tú quién eres? Y el que está allí dice, Córdoba. Y lo que hace es imitar los sonidos. De la misma manera que, por ejemplo, Auschwitz, el campo de concentración, no es alemán, es polaco. Y la ciudad se escribe Auschwitz. Yo no sé cómo es polaco, pero suena a Auschwitz. Y después de Córdoba, la Bética, siendo capital de la Bética, vienen los godos. Un pueblo con una incapacidad natural para imponer su cultura. Y nosotros, que somos un pueblo eminentemente cultural, lo despreciamos. Este pueblo, los andaluces, quiero que sepáis que tenemos injertado en el alma un gas espléndido que nos evoca permanentemente nuestra grandeza. Hasta cuando ocupamos una finca nos sentimos grandes. Este pueblo, de verdad, creedme, porque tiene incrustada en la memoria que fue un pueblo grande. ¿Por qué digo eso? Porque cuando llegan los godos e invaden la península, e invaden el sur peninsular, se encuentran que no tienen una cultura que imponer, porque la cultura de los conquistados es infinitamente superior. El sur peninsular, escuchen, que esto es muy interesante, el sur siempre fuimos ciudades sin reino, y el norte fueron reinos sin ciudades. Cuando vas al norte, puedes comprobar que las capitales de las provincias tienen menos habitantes que los palacios. Que Soria tiene menos habitantes que los palacios. Que Cuenca tiene menos habitantes que los palacios. Porque toda Andalucía es pluricéntrica, especialmente la que está vertebrada por el Betis. Un río, el único río, que pierde el nombre por donde pasa. El único. Todos los ríos bautizan los pueblos por donde pasan. Todos. Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Sanlúcar del Guadiana, Puente Genil. El Guadalquivir se llama Almodóvar del Río, Coria del Río, Lora del Río, Palma del Río. En este ejercicio de amputación de la memoria, le quitaron el nombre del Guadalquivir, que es Guadalquivir, el río grande, pero consiguieron siempre el efecto contrario. Y el efecto contrario fue que ahora el río por excelencia, por antonomasia, es el Guadalquivir. Pues bien, este pueblo godo que invade la península, no consigue aportar nada. Y Andalucía decide políticamente seguir siendo grande. Quiero contar esto porque vuelve a ser otra página amputada de nuestra historia. De nuestra historia, ¿eh? En el 525 desembarca Justiniano, las tropas de Justiniano, no, probablemente ni tropas, desembarcan en las costas de Almuñécar. Pueden que sea una cáscara de nuez donde hubiera 15 o 20 personas. Pero al día siguiente, Andalucía, sin Twitter, sin Facebook, sin Internet, se hace bizantina. Políticamente dice, yo quiero seguir siendo romana, yo quiero seguir siendo grande, quiero seguir teniendo relaciones comerciales con Oriente, quiero seguir siendo lo que siempre he sido, no quiero empequeñecerme con estos godos. Y políticamente, durante todo el siglo VI, Córdoba, como punta del iceberg, como si fuese si podéis trazar una línea, un paralelo que corte por Córdoba, Córdoba vuelve a ser capital de la Hispania bizantina, y estos reinos sin ciudades, que después son los que permiten las taifas y permiten el primer nacimiento en Europa, se hacen bizantinos, se hacen orientalizantes. Esto es muy interesante, porque estéticamente Andalucía parece Oriente.
¿Lo veis? Luego llegan los visigodos y nos vuelven a conquistar, pero de nuevo no tienen nada que aportar culturalmente. Tampoco tienen que aportar que no hay restos visigodos en Andalucía. Ninguno, cero. Los visigodos no aportaron nada. Y por eso, cuando las luchas intestinas entre los visigodos hacen que el pueblo se le abre la puerta de nuevo de ser grande, gracias a que vuelve a venir otro oriental, que es Abderramán I, que en un lugar mítico, Andalucía está plagado de lugares míticos. Uno de los más hermosos es Archidona, Arsidunia, la ciudad de Sidón, como Medina Sidonia. Sidón, de nuevo evoca a la ciudad de Sidón. Pues allí, Abderramán I dice, os voy a traer la grandeza de Oriente, las relaciones comerciales. El símbolo es la seda, la seda. Abderramán I trae la ruta de la seda. Esto es muy hermoso porque hasta hace 2 días en los pueblos de Andalucía los niños guardaban en sus cajas gusanos de seda. ¿Para qué un niño de los palacios va a guardar una caja de gusanos de seda? ¿Para qué? Y se pega la paliza de buscar morea. ¿Para qué? Que no estás harto de ver orugas por el campo. Es simplemente otra huella de la memoria que recuerda que hubo un momento, que es el 1492, en el que la primera orden, la primera gran orden que toman los reyes católicos es prohibir la seda. Y muchos de los moriscos expulsados, que sí verdaderamente se van, y se van a América, se llevan la seda consigo. Y por eso, por ejemplo, hay tanta seda, por ejemplo, en Guadalajara, en México, en la zona de Medellín, en Colombia, o en la zona del sur, en Argentina o en Chile. Es muy curioso. Pero para no perdernos, estábamos con que Andalucía ha vuelto a ser grande gracias a que Abderramán I abre esa puerta. Todo el mundo tiene que tener claro lo siguiente. No hay una invasión bizantina. Y sin embargo, durante un siglo Andalucía fue bizantina. Y tampoco hubo una invasión militar stricto sensu de extranjeros árabes. Porque no sabemos quiénes son los árabes, de dónde vienen. ¿Un árabe de dónde es? ¿Un persa es árabe? Un persa es persa. ¿Un señor de Irán habla en árabe? No, es que habla otro idioma, habla fursa. ¿Quiénes eran? ¿Bajo qué bandera? ¿Bajo la bandera del Islam? ¿Eran musulmanes? Es que probablemente ni lo fuesen. Hay una gran epopeya de la que tenemos que sentirnos orgullosos, y es que el Islam y el Andalus nacen a la vez. Y por eso el Islam andalusí no es el Islam ortodoxo. Porque nacen a la vez. Y por eso los andalusíes, que son musulmanes, beben vino. Y se sienten orgullosos de beber vino. Y no tienen ningún problema. Durante toda esa etapa andalusí, la diferencia es lo que fundamentalmente nos hace grande. Y a pesar de las invasiones extranjeras, que la hubo, de almorávides y almohades, contra los que luchan los autóctonos, los andalusíes, que ya fueron béticos, que fuimos bizantinos, que fuimos tartesios, a pesar de todo eso hay un momento clave en la historia de Andalucía, en la que se decide que ya no se puede ser diferente. Y los musulmanes se tienen que convertir al catolicismo. Fíjense que ni los judíos ni los musulmanes son estéticamente distintos. Muchas veces me dicen, es verdad, porque fulanita tiene cara de mora. Que no, que era hispana. Y yo no sé cuál es genéticamente la cara de una hispana. No lo sé. Muchas veces dicen, hay estudios genéticos, estudios trampa, que dicen, hay un 8% de sangre árabe. ¿Árabe? ¿De dónde? ¿Del Líbano? Amin Maalouf es del Líbano y es cristiano. Los judíos también venían de Arabia, venían del norte de África, venían de Alejandría, venían de Tánger. ¿Y cuál es su sangre? Intento explicaros, sencillamente, que hay un momento en el que se decide que aquí no se puede ser distinto. Y ese momento es el mito fundacional del Estado español y la condena a la oscuridad de Andalucía. Ese momento es clave. Se crea una maquinaria sanguinaria, terrible, que copió Goebbels en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, la Inquisición. Si no había judíos y no había musulmanes en la península, ¿para qué la Inquisición? ¿No habían sido expulsados todos? Entonces, ¿para qué la Inquisición? ¿Para qué quemar a personas vivas? Y si no se quemaban vivas, se quemaban en efigie también se llamaban, que es quemar un muñeco, que todavía en muchos pueblos se mantiene en el preámbulo de Semana Santa, que es quemar al Judas. El quemar los Judas es quemar al muñeco.
Pero ¿sabéis para qué? Para quedarse con su patrimonio. Y el que delataba se quedaba con un 10%, es decir, la Inquisición básicamente era un negocio. Un enorme negocio. Esa maquinaria hizo que los andaluces tuvimos que nos viéramos abocados a resistir. Entonces, permitidme que hagamos, digamos, este punto de inflexión. ¿Es verdad que hay una expulsión de judíos andaluces y musulmanes andaluces? Sí. ¿Es verdad que muchos se van? Sí. Es verdad que muchos se van. Que se van al norte de África. Y allí Al-Ándalus está como en Formol. Si vais a Testur, si vais a Chauen, podéis comprobar que en realidad es Andalucía. Exactamente igual. Lo que pasa es que está intacta. No le han amputado nada. Yo hace escasamente unos años perdí el dedo anular de mi mano derecha. Fue un accidente jugando con mi hijo y perdí este dedo, ¿no? En mi mano derecha tengo 4 dedos. Si yo no tuviera mi mano izquierda, podría llegar a pensar alguna vez que las manos tienen 4 dedos. Porque tengo la mano de 5 dedos, sé que me falta una. La presencia en Andalucía, en el norte de África o en América, me recuerda que tengo 5 dedos. Y que aquí nos amputaron un elemento. Aquí nos obligaron a no parecer judíos y musulmanes. Destruyeron los monumentos, los minaretes los convirtieron en campanarios. Todavía en Triana, yo una vez escuché a una gitana, la escuché porque, gracias a Manuel Herrera, es verdad, ahora te voy a dar las gracias, Manuel. Pero es verdad que vino a mi pueblo una gitana racial que se llama Inés Bacán, y con cerrando los puños dijo, qué alegría ir por Triana y ver dice, qué alegría ir por Triana y ver la Torre del Oro sin campana. Eso fue. Qué alegría ir por Triana y ver la Torre del Oro sin campana. Todo el barrio de Santa Cruz ya había sido customizado, ya había convertido en católico. Todos los minaretes se habían convertido en campanarios. Las calles, fundamentalmente las calles de las Medinas Juderías, empezaron a tener nombres católicos. Fijaros que todos los cascos históricos son la calle de la Caridad, la calle de la Soledad, la calle de la Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé cuánto. Es decir, hay un esfuerzo, una hipérbole de catolicismo. Eso pasó, pero la Torre del Oro no la tocaron. Destruyeron los monumentos, destruyeron los baños. Más de 8.000 baños en toda Andalucía, destruidos. Y nos obligaron incluso a no lavarnos, para que no desconfiaran de nosotros. Todavía no sé si ocurre aquí en los palacios, pero en mi pueblo me viene a la cabeza a mí es una escena que me emociona muchísimo. Cuando nace un niño o una niña, la primera vez que se le corta la uña dice que tiene que cortarse detrás de una puerta cantando. ¿Por qué? ¿Por qué cortarle las uñas? ¿Por qué este gesto de higiene tiene que ser un gesto clandestino? ¿Y cantando qué? ¿Cantando qué? ¿Una jota? No, cantando flamenco. Hay que cantar flamenco. Tiene que saber cantar. Dice, tiene que saber cantar. En realidad lo que está haciendo es rezar. Está rezando sin saber. Luego explicaré qué está rezando. Pero es un gesto de higiene. Lo que voy a intentar demostrar a partir de ahora, a partir de este momento, es, ahora que sabemos que somos memoria, ahora que sabemos que la historia puede estar tan falsificada, que todavía hoy, en el 2014, los niños en Andalucía están estudiando la historia de Andalucía como si fuese la historia de Castilla, que es que el escudo de Córdoba es el escudo de Castilla y León, el escudo de mi provincia es el escudo de Castilla y León, como si los 1000 años anteriores no existieran. Lo que acaba de comentar Manolo con el tema de la mezquita, llamarla catedral es el último paso de la conquista castellana católica. Es decir, no existe la mezquita, es la catedral. El otro día lo borraron hasta del Google Maps, lo borraron hasta de los mapas. Y conseguimos al menos que volvieran a los mapas. Ahora resulta que la mezquita está en los mapas, pero cuando vas a la mezquita no existe. Que todavía es más grave. Voy a intentar demostrar que a pesar de este intento de borrado de nuestro nombre, de nuestra memoria, no lo han conseguido. El problema es que no sabemos el por qué. El problema es que no teníamos una gafa para entender por qué hacemos lo que hacemos. Muchos se fueron, sí. Muchos se llevaron al Al-Ándalus en Formol, sí. La mayoría se quedaron, se convirtieron al catolicismo. Pero no de una forma cualquiera. Se convirtieron en los más católicos del mundo. En una hipérbole de catolicismo. Para ser exacto, no tanto una hipérbole de catolicismo. Es una hipérbole de islamofobia. Porque lo que no puedo parecer es musulmán. Ahora bien, para yo no parecer musulmán o para no parecer judío, tengo que saber cuáles son las claves de un judío y de un musulmán.
sea, para criticar al Madrid tengo que saber que juega Cristiano Ronaldo. Para criticar al Barça tengo que saber que juega Messi. Por ejemplo, el otro día, hace más de un año, escuché a una chica amiga mía de Carcabuey que decía que cuando los niños lloran, allí en Carcabuey, mojan el jamón en vino y se lo dan para que muerdan cuando están saliendo los dientes. Y la frase que utilizan es para que se le hagan las entrañas. Es decir, para que su cuerpo se acomode a tomar cerdo y beber vino. Es decir, dos de las claves fundamentales en Andalucía para aparentar que no eres musulmán y que no eres judío. Yo suelo poner siempre dos ejemplos. Lo suelo poner siempre. Pero son estos dos ejemplos porque para mí me han marcado mucho. Uno tiene que ver con mi padre y otro tiene que ver con mi madre. Por eso lo cuento. Voy a empezar con el de mi padre. Es cómo hemos resistido haciendo lo que hacíamos hasta que me he olvidado de por qué lo hacíamos. El otro ejemplo está con mi madre y es explicar cómo hacemos lo contrario para que no nos persigan. El primer ejemplo me di cuenta en Níger. Yo viajé a Níger y en un pueblo que se llama Agadez. Fijaros qué cosa más hermosa, Agadez. Cuando se preguntan dónde está la Atlántida, muchas veces digo, bueno, ¿y por qué no acudimos a la memoria de las palabras? El desierto del Atlas. Hay una pulsión medioambiental, la gente se va. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Y fundan ciudades con los mismos sonidos. ¿O es una casualidad que se llame Agadez en Níger, Agadir en Marruecos, Gadir en Cádiz? Lo que pasa es que una vez se siembra y florece y otra vez se siembra y no florece. En Agadez fui a entrar a una mezquita. Yo no soy musulmán. Y entonces cuando fui a entrar, tuve que imitar a un niño que sí lo era y que estaba haciendo el vudú, que es como te lavas antes de entrar en la mezquita. Quiero que me vea todo el mundo. El niño hizo esto. Se arremangó. Cogió agua que estaba en una palangana y hizo esto. Primero se lavó así. Después se echó el agua en la cara, en los ojos, en la boca, en la oreja. Tomó agua por la nariz, sopló y luego terminó frotándose el pelo. Así se lava mi padre antes de ir a comer. Exactamente así. Y mi abuelo. Y yo he ido a coger aceitunas, he ido al campo y los jornaleros hacen exactamente este mismo gesto. Lo de la nariz es fundamental porque mi madre todavía se enfada con mi padre porque le escupe el agua en el espejo. Pero así, exactamente así. Una vez, siempre cuento este mismo ejemplo, siempre cuento estos dos ejemplos, lo voy a contar, pero es como si, por ejemplo, no me pise que llevo chancla, da un concierto y no canta el tú de quién eres, o sea, todo el mundo se va a enfadar, se van a pensar que le he engañado, ¿no? Yo tengo que contar estos dos ejemplos porque son claves para comprender lo que estoy explicando. En un pueblo me dijeron, aquí se llama lavarse así, Al-Ghafar. Lavarse Al-Ghafar. Al-Ghafar es uno de los 99 nombres de Allah. Significa el perdonador, el que pide perdón. Fijaros que lavarse así, sin saberlo, estaban pidiendo perdón por haberse convertido. Pero no lo saben, no lo sabemos, lo hacemos sin saber. Igual pasa con el ejemplo que voy a poner ahora, que va con mi madre. Mi madre hace sábado. Yo no sé si alguno de vosotros hace sábado. Hacer sábado se ponen las mujeres, antiguamente, ahora ya hombres y mujeres afortunadamente, abren las ventanas, los balcones, esté lloviendo, tronando y se ponen a lavar la casa, para arriba, para abajo. Hacen un ejercicio desmesurado de limpieza de la casa el sábado, en Andalucía, donde muy probablemente las mujeres, antiguamente, y hoy ya digo, hombres y mujeres afortunadamente, podían hacerlo en cualquier día de la semana. Podían haberlo hecho el lunes, el martes, el miércoles, pero ¿por qué un sábado? ¿Por qué públicamente una mujer se pone a limpiar la casa el sábado? Los judíos no pueden hacer nada durante el sábado, que es el día sagrado, es el sabbat. No pueden ni encender fuego, ni siquiera encender fuego. Cuando una mujer o un hombre está haciendo sábado públicamente, con las ventanas abiertas, está diciendo, yo no soy judía, yo no soy marrana. A mí no me puede acusar de eso. Y por eso lo hacen públicamente. De hecho, mi madre hace una cosa que a mí me emociona, que es que todavía el balcón lo friega de rodillas, que es una cosa que a mí no sé por qué, pero lo hace los sábados, solamente el sábado. Pero ¿sabes? Es que se queda más limpio, mamá. Pero afortunadamente, a la vez que se descubrió la llegada del hombre a la luna, se inventó la fregona. Casi la misma vez, ¿eh? Impresionante, ¿eh? que tengo que esperar a mediados del siglo XX para decir, oye, ¿y si le ponemos un trapo, un palo y ya podemos fregar desde arriba? Y evitamos el gesto de sumisión de la mujer siempre agachada, que estéticamente se ve tanto en el campo. Es decir, las labores de la faena del campo, en las que se hay que agacharse, las hacen las mujeres, las que se hacen de pie, las hacen los hombres. Pues bien,
Esos dos ejercicios que acabo de poner de la memoria demuestran que hemos hecho cosas sin saber qué hacíamos y hemos hecho una hipérbole de lo contrario para protegernos. Por ejemplo, en la hipérbole de lo contrario, el consumo de cerdo y el consumo de vino de una forma desmesurada, sobre todo el consumo de cerdo, que ahora también está bajando. Pero en la zona de influencia morisca, es decir, de la mayoría de la gente que se quedó, el cerdo es descomunal. En el Valle del Genal, en la Alpujarra, en la Sierra Norte de Sevilla, en la Sierra Norte de Córdoba, cerdo para merendar, cerdo para cenar, cerdo para... Tú vas a Guadix y las tapas. Una tapa, etimológicamente, es la tapadera que se coloca sobre un vaso de vino. Es una tapa de tocino, es una tapa, por eso es una tapa. El que toma en la taberna tocino y bebe vino, ¿qué no es? Musulmán. Y si encima lo hace en una cruz de mayo, en Granada o en Córdoba, con una cruz descomunal, está diciendo, mira, ve, la cruz, vino y cerdo, a que no me puedes acusar. Ese ejercicio tan desmesurado se hace precisamente con una cruz llena de vida. En eso nos diferenciamos del norte, afortunadamente. Nos diferenciamos en que, ¿qué vamos a celebrar? La muerte, sí, pero llena de vida. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En mayo, en la primavera. Y la cruz no va a ser una cruz de palo y una cruz de hierro. Es que no lo entendemos. La cruz tiene que estar llena de luz, llena de vida. Porque lo que vamos a celebrar es la vida. De hecho, la Semana Santa, que es otra de las huellas moriscas más bestiales, la Semana Santa, el culto a una imagen, está prohibida en el judaísmo y en el islam. De forma que la mayoría de las cofradías nacen en el siglo XVI y en el siglo XVII precisamente cuando se decreta la expulsión de los moriscos. La gente empieza a crear las cofradías para llamarse curiosamente hermanos. Un musulmán se saluda entre sí diciendo Salam Aleikum, que significa a la paz de Dios, hermano. Que todavía así se saludan los flamencos. A la paz de Dios, hermano. No saben lo que dicen, pero lo están diciendo. Están diciendo Salam Aleikum. Y los hermanos cofrades hacen exactamente igual. La Semana Santa es una huella descomunal de la grandeza de este pueblo que hace de un signo de opresión un signo de belleza. Es una cosa fenomenal. Este pueblo tiene lo que se denomina resiliencia, es decir, que cuando sufre un impacto, el choque lo convierte en una enorme riqueza, en una explosión de vida. La Semana Santa sí, se saca la imagen, pero llena de vida. Que la gente sufre, claro que sufre, que llora, pero si este pueblo está hecho de vida y dolor, pero además de llanto y de risa. El otro día, hablando con mi hermano también, Manolo Sanlúcar, me contó la anécdota de cómo una tía suya nació, es decir, su abuela parió a una niña teniendo el ataúd de su hermana debajo. Porque había muerto porque a los ratones le habían comido los dedos, de hambre. Cuando a mí me lo contó Manolo Sanlúcar me emocioné muchísimo porque yo no he visto otra metáfora que mejor represente lo que es Andalucía. Cómo de la muerte nace la vida, cómo tenemos que sacar vida del dolor, cómo tenemos que hacer vida de lo más duro. Eso es Andalucía. Esa resiliencia ha convertido la Semana Santa, que en el fondo no es más que una forma de supervivencia, en un gesto hermosísimo de resistencia. Yo no sé si saben que habrán escuchado alguna vez la expresión de tirar de la manta, ¿que sí? Tirar de la manta. En los canciles, en la entrada de la iglesia, se ponían unas mantas donde estaban los nombres de los conversos. Los nombres de los conversos. Con esa manta se cubría el paso de Semana Santa. De forma que los que estaban debajo, llevando la imagen, estaban custodiando el secreto, estaban custodiando su nombre. Por eso durante mucho, mucho tiempo, los costaleros eran los hijos de sus padres y los nietos de su abuelo, porque estaban custodiando el secreto sin saberlo. Igual que los nazarenos, son en realidad San Benito, personas que ocultan su rostro para que no se sepa que se han convertido. Hay muchos pueblos donde el carnaval, que es lógicamente la premisa o el antecedente de la Semana Santa, hace esa escenificación de la conversión. Por ejemplo, en mi pueblo se visten con mascarones, no sé si se hace aquí en los palacios, pero se hacen con mascarones, pero van con una escoba mojada en agua, salpicando, ¿no? En realidad lo que están haciendo es bautizar. Ese mecanismo de resistencia, hay miles de huellas. Yo no sé cómo, yo iré fatal de tiempo. Le dije antes a Manuel, yo no sé cuánto tiempo llevo. Muy mal. ¿Qué hago? ¿Sigo? Sí, ya está. ¿Vamos bien? ¿Cuánto tiempo puedo estar más? De aquí a mañana a las 8. Bueno, bien. Vamos a acordar, por ejemplo, un 15 minutos o algo así, 15 minutos y después cambiamos, ¿vale? Pero para un poco centrarnos en el tema, quiero que aprendáis a poner estas gafas y a empezar a ver en todo lo que nos rodean huellas de estos mecanismos de resistencia del pueblo andaluz. Quiero que veáis cómo nuestro pueblo, especialmente nuestro pueblo,
Donde quiera que hemos ido, nos hemos llevado también esa huella de resistencia en la mochila. Estando en Bogotá, me impresionó muchísimo ver un texto de Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada fue el fundador de Santa Fe de Bogotá. Y era un morisco que nació en Córdoba, pero que prácticamente vivió en Granada. Bueno, este hombre contaba que cuando venían los indios a luchar con los indios, que es un nombre puesto por nosotros. Es muy interesante. El principal mecanismo de amputación de la memoria es renombrar las cosas. Primero, no nombrarlas. Eso sabe mucho el feminismo. Lo que no se nombra no existe. Pero después renombrarlo. Antes no había indio. Había Sioux, Apache, es decir, las diferentes tribus tal como se conocían. Somos nosotros los que nombramos al extranjero y le decimos que no es de aquí. Pues contaba Gonzalo de Jiménez de Quesada cómo los indios llevaban en la espalda como una mochila los huesos de su antepasado, para que al luchar se sintieran orgullosos de que estaban luchando por ellos. Es decir, llevaban a cuesta su memoria. Los andaluces somos así. Yo me emociono cuando voy a Cataluña o cuando voy a otros sitios de Europa y veo que hay casas andaluzas, porque no hay otras casas nada más que las andaluzas, no las hay. Algunas gallegas, sí, algunas asturianas, vale, pero mayoritariamente Andalucía se lleva la memoria consigo. Y cuando desayunas, yo tengo parientes en Cataluña, y cuando desayuno en casa de mi tía Encarnita, es que parece que estoy desayunando en casa de mi abuelo, pero hace 50 años, o sea que todavía me pone la manteca coloral, o sea, que me dice, pero yo ya no desayuno esto, de verdad, tita. Lo que quiero decir es, este pueblo sí que se ha colgado la memoria en la mochila, pero no lo sabe. Entonces, vamos a intentar abrir los ojos con las pocas claves que yo pueda dar hoy. Simplemente voy a dar 5 o 6 claves, nada más. Pero vamos a abrir los ojos. Por ejemplo, no sé, en la comida. Vamos a poner la comida. Hay platos que se llaman duelos y quebrantos. Y el plato es cerdo con cerdo. Es decir, que me duele y que estoy quebrantando las reglas. Sí, es que está clarísimo. Duelos y quebrantos. Sin embargo, el plato, que es la huella morisca por excelencia, a pesar, bueno, mucho más allá del consumo del cerdo, pero porque lo vais a entender a la perfección, es el cocido. Supongo, no sé cómo se llama aquí, el cocido que allí me llaman puchero, seguramente, ¿no? ¿Puchero? Cocido. Es que diferentes son en Andalucía, es que el plato... ¿Qué es puchero? ¿Qué es puchero? Puchero, ¿verdad? ¿Blanco o coloradito? Blanco. Claro, es que si es blanco es puchero. Y el coloradito. El blanco es puchero, tiene coloradito. No, si lleva morcilla, es cocido. Los dos llevan cerdo. Los dos llevan Lleva cerdo. morcilla, Ahora voy a explicar. es cocido. No lleva morcilla, El es puchero. El plato, tanto el puchero como el cocido, se llamaba adafina. Adafina. Y es un plato sefardí, que se comía el sábado. De hecho, todavía en muchos pueblos el cocido o el puchero se come los sábados. En mi casa se come los sábados. Increíble, ¿eh? Y todavía en muchos pueblos se cocina con agua de lluvia, porque dice que los garbanzos se ponen más tiernos. Yo puedo demostrar que científicamente no es verdad. Pero no lo creemos y no pasa nada. Pero porque es todavía mucho más hermoso. Es porque es un plato sefardí, es un plato judío y es una evocación del maná. De cómo comemos con lo que nos regala Yahvé, con lo que nos regala el cielo. ¿Vale? El plato es la adafina, que etimológicamente es la cubierta o la que se cocina sola. Adafina. ¿Por qué? Porque se cocinaba sola, desde el ocaso del viernes al ocaso del sábado. Todavía los cocidos se ponen para que se guisen solos. Y normalmente se aprovecha el tiempo de guisar el cocido para hacer otras faenas. El caso es que hay un momento, tras la conquista, que el cocido pierde el nombre. Que la adafina pierde el nombre. Que no se puede llamar adafina. Que se llama, o por el efecto de la cocción, cocido, o por el continente puchero. En algunos sitios lo llaman incluso olla podrida. ¿Y por qué llaman olla podrida? Porque hay un intruso. Porque cuando se conquista, a la adafina le echan la pringa. Le echan el tocino y le echan el cerdo. ¿Verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros los andaluces cuando no comemos el cocido? Cogemos en un plato aparte y ponemos la pringa. Y nos seguimos comiendo sin saber por qué la adafina como lo habíamos comido siempre. Y después nos comemos la pringá, que no la comemos. Esa es la grandeza del pueblo andaluz, que no pasa nada si me la voy a comer. Pero ¿cómo no la comemos? Con las manos.
Es increíble, podíamos comerlo con la cuchara, con el tenedor, con el cuchillo, y nos lo comemos como si fuera cuscús. Esa huella, por ejemplo, en la comida, básicamente se mantiene en la palabra. A mí, sin lugar a dudas, es la palabra donde más. Y en la palabra de los niños. Es una cosa que yo descubrí mucho más tarde. La mayoría de las cosas que yo estoy contando se descubren por intuición. Blas Infante, el enorme Blas Infante, ahora que estamos en la víspera del 4 de diciembre, merece la pena que nos quedemos un poquito en Blas Infante. Blas Infante sabía que no podía echar mano de la historia, porque la historia estaba manipulada. Tenía que echar mano del sentido común de la historia, como decía Pedro. Tenía que echar mano de la memoria. Pero la memoria no está escrita. Entre otras cosas porque no podía escribirse. Porque si tú escribías en la lengua que tú sabías escribir, te mataban. Eso nos condenó a ser analfabetos. Analfabetos porque no sabemos escribir. Pero el pueblo más culto que jamás he conocido. La persona más culta que yo conocí en mi vida es mi abuelo Antonio. Y aprendió a leer y escribir en el penal del puerto de Santa María. Y sin embargo, la persona más culta que jamás he conocido en mi vida. Imaginaros que mañana tenéis que aprender francés. ¿Vale? Y os dicen que digáis aujourd'hui. ¿Cómo escribe aujourd'hui? Tú sabes escribir en castellano, pero hay sonidos que no tienes herramientas fonéticas para transcribir. Ese ¿cómo lo escribe? Lo pones con una G, con una R, ¿qué pones? Aujourd'hui o aujourd'hui, ¿qué pones? ¿Con Y? ¿Con Y? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque los andaluces que sabíamos algarabía y sabíamos escribir en árabe, para aprender el castellano, ¿qué utilizamos? La grafía árabe, que es la que sabíamos escribir. Como tuvimos que aprender castellano, tuvimos que transcribir las palabras del castellano con las letras en árabe. En árabe hay hasta 4 sonidos S. Uno es la fa, con la que la gente de los palacios y el Bajo del Guadalquivir, hasta prácticamente Cádiz, aprendió las palabras que sonaban a S. Por ejemplo, donde yo vivo, utilizamos la sin. Y por ejemplo, en la subbética se utilizó la zin. Por eso en la zona de Lucena, la zona de Priego, la gente dice la Virgen de Araceli. Porque había, repito, herramientas sonoras. Por eso vosotros ceceáis. De hecho, hay una cosa muy hermosa que pasa en esta tierra, que a mí me encanta, esto sí que es chulísimo, que es que hay una letra, que es genial, que es la fa, pero que se escribe como una J. La fa en árabe se escribe como una J. Cuando aprendimos a escribir castellano, pero seguimos manteniendo la ja, por eso en esta zona muchos sonidos S, Z se aspiran como una jeta y dicen, no, ¿yo qué es? Pero porque utilizamos, fíjate el símbolo. Las palabras, muchas de las palabras prohibidas se incrustaron en juegos de niños. A mí uno que realmente me emociona y me turba, me da muchas veces hasta pánico contarlo, es la canción de ¿Dónde están las llaves? Matarile, lilerile. Porque los niños cantan ¿Dónde están las llaves? Matarile, lilerile. ¿Dónde están las llaves? En el fondo del mar, matarile, chimpón. Mataferrilla significa en árabe muerto durante el viaje. Mataferrilla, matarile. Todavía la gente se dice que le den matarile. ¿Dónde están las llaves? Muerto durante el viaje, muerto durante el viaje, en el fondo del mar, muerto durante el viaje. Está hablando de la expulsión de los moriscos y que se llevaron las llaves y que murieron durante el viaje. Mi amigo Abdel Gafar el Akel, que vive en Chagüen, tiene en su chimenea la llave de su casa de Granada. Que me diga alguien de vosotros que conserváis de vuestro tatarabuelo. Aún más, si sabéis cómo se llama. ¿Cómo se llamó? Y sin embargo, Abdel Gafar el Akel tiene en su chimenea la llave de su casa de Granada. Y su hijo, que vive en Chagüen, ha estudiado el bachillerato español en Tetuán, para estudiar unos estudios que no le sirven en Marruecos, para poder venir a la península y estudiar una carrera que no le sirve en España. Ha estudiado políticas y derecho en Granada. Ahora es un chico que está haciendo un máster, que sabe 4 idiomas, porque todos los que viven en el norte de África, especialmente en la zona del protectorado español, son trilingües de nacimiento, porque saben el español de sus padres, más el francés, más el árabe, luego aprenden el inglés en el colegio, y ahora este señor, que es marroquí, tiene que esperar 10 años para residir en España, mientras que cualquier residente, si es colombiano, filipino, guineano, portugués, andorrano y ahora sefardí sin residir,
es nacional español, pero mi amigo no. Es la víctima del mataferrila. La palabra que más comprende todo el significado de lo que estoy diciendo es sin duda flamenco. El flamenco es la huella morisca por excelencia, la que más, la más enorme. Dice un capítulo de mi libro, el flamenco. Dice el diccionario actual, Flamenco. Estaba sentado en un alféizar, palabra que proviene del árabe, de un carmen, palabra que proviene del árabe, del albaicín, palabra que proviene del árabe, mientras me comía mirando la Alhambra, palabra que proviene del árabe, mientras me comía un joyo de pan con aceite de azúcar, palabras que provienen del árabe. De fondo se oía flamenco, palabra que proviene de Holanda. El diccionario dice que el flamenco viene de Holanda, del holandés flamen. Porque todo el mundo, yo creo que estamos de acuerdo, cuando vamos por Ámsterdam, la gente va cantando soleá y bulería. ¿A que sí? La gente, tú ves a un tío de Holanda, Van Gaal, se ve clarísimamente que es un tío que apuesta toda la noche a su hijo con fandango. Se ve clarísimamente. Pues nuestro diccionario dice que flamenco viene de Holanda. ¿Por qué flamenco viene de Holanda? Porque para los académicos que se han creído la mentira de que a partir de 1492 las personas olvidamos los idiomas que hablamos, como si hubiera un ejercicio de amnesia colectiva, nosotros no hemos creído que se conquista Granada, se prohíbe ser diferente, 1, 2, 3 ya, y has olvidado la lengua que hablaba. Como si mi tía Encarnita, cuando se fue a Barcelona, solamente hablara catalán y no hablase en castellano. Como si un emigrante andaluz que se va a Berlín o que se va a Bonn, olvidase hablar castellano. Pero es que no lo hemos creído, y se lo han creído los académicos. Hay muchas palabras que surgieron precisamente del trauma de la expulsión. Y quiero que se queden con la palabra trauma. Porque decirte que no puedes ser quien eres, que no puedes hablar en la lengua que hablaba, que no puedes vestir como vestía, que no puedes rezar al Dios que rezaba, que no puedes cantar, que te quitan el patrimonio y te quedas sin nada, decirme si eso no es un trauma. Y decirme si, además de que ocurra todo esto, te queda